de que se autorizó y a un mes de que viene prácticamente el informe del gobierno, nosotros, según nuestro monitoreo, tenemos que el gobierno del estado ha ejercido únicamente 1.300.000 pesos y el resto del dinero sigue generando intereses. Y a nosotros nos preocupa esta situación de la generación de intereses porque nos llama mucho la atención que el banco al que le tienen que pagar esos intereses es el Banco Interacciones, propiedad de Han Ron, del Grupo Atlacomulco, de los priistas del viejo cuño. Por eso llama mucho la atención pues de que estemos gastando millones de pesos en pago de intereses y ese dinero no se haya ejercido al 100%. Tenemos ese conocimiento, se han ejercido 1.300.000 de 4.800.000. Ahora resulta que el gobernador sí quiere ir a la legislatura. Recuerden ustedes que promovieron el cambio de formato para que el gobernador ya no vaya a la legislatura a dar el informe. Pero sienten que ahora tienen un control de la legislatura, una legislatura ad hoc, y en ese sentido ahora sí quiere ir a informar al Congreso para que se dé el famoso besamano. Yo creo que hay que ser consecuentes y el gobernador si es que tiene algo que informar, pues que mande su informe como lo establece el nuevo formato y no que quiera ir con bombo y platillo a un escenario al cual él ya había prácticamente vetado junto con su legislador. Más bien los últimos días Zacatecas se ha convertido en zona de guerra y es preocupante que la estrategia contra la seguridad o la estrategia de seguridad pública del gobierno del estado siga dejando mucho que desear. Para nosotros es lamentable lo que sucede, puesto que Zacatecas, ustedes lo saben, había sido una ciudad, un estado tranquilo, de gente honesta, de gente trabajadora, con problemas, pero sin llegar a tanta violencia. Por eso la violencia que hoy padecemos, nos parece que aunque el gobierno del estado no es directamente el responsable, sí vemos que en la estrategia hay muchas deficiencias. Observamos que siempre la policía llega tarde, que las acciones de prevención han sido prácticamente rebasadas y que existe en la actualidad un escenario, digamos, de miedo en nuestra entidad que se refleja con justa razón, porque no es posible que en este fin de semana haya habido cerca de 30 muertos en nuestra entidad. Y digo que no es posible porque estas cifras, estadísticamente hablando, nunca las habíamos tenido tan contundentes y para nosotros eso nos preocupa. Por eso hacemos el llamado a que la sociedad civil se vuelva a organizar para prevenir efectos colaterales, para prevenir bajas en la sociedad civil, para prevenir, digamos, situaciones que tengamos que lamentar, y a todas las coordinaciones policíacas para que implementen un programa de prevención a nivel general a lo largo y ancho del territorio zacatecano. Un programa que incluya, entre otras actividades, la promoción de los valores y también la formulación de algunas nuevas plazas de trabajo. Es importante decir que nosotros como economistas lo hemos siempre señalado, que la solución al problema de la inseguridad está en el cambio del modelo económico que garantice trabajo productivo, ingresos adicionales a las familias para que ellos puedan estar o dejar de lado